¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí. Déjenme poner Amén. mi sonido correcto porque este sonido no me gusta mucho. ¿Dónde está Romanos mi cablecito? Y ahora sí vamos a cambiar de micrófono. 14, dijo, ¿no? Vamos, ¿No? cómo se escucha. Muy bien, ahora sí se escucha mejor, ¿verdad? ¿Se escucha Sí, mejor? Claro que sí. Ah, lo que no me gusta es la cámara, ya. No es sí, es la cámara. Estamos viendo. La cámara de mi laptop es medio feita, pero vamos a poner la bonita para que veamos mejor. Una, dos, tres. ¿Qué tal? Mucho mejor. Mucho mejor. Ahí estamos, ¿verdad? Bueno, ya estamos aquí. Gracias a Dios. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Pues buenas noches, hermanos amados. Vamos a continuar estudiando Romanos capítulo 14. Así que bienvenidos a todos los que se están conectando. Vamos a continuar. Y qué bueno que están aquí. Vamos nos toca a entrar en el versículo 13. Ya nos quedamos la semana pasada, o la semana antepasada, perdón, porque descansamos una semana de Thanksgiving. Así que nos quedamos en el versículo 13 de Romanos 14. Pero hemos estado usando la Reina Valera contemporánea, ¿verdad? Así que nos quedamos aquí. Vamos a orar, ¿qué les parece, hermanos preciosos? Y luego comenzamos. Padre, te damos muchas gracias en sí. esta hora porque tú eres un Dios bueno y poderoso y tú eres el que nos va a revelar tu palabra, Señor. Tú eres el escritor, tú eres el que ha inspirado, Señor, esta palabra y por alguna razón, Señor, has puesto a todo compilado en un libro, Señor. Quieres que tu revelación esté accesible para el ser humano. Y hoy que vamos a ver estas recomendaciones y estas leyes, estos asuntos, Señor, de diferencias prácticas, Señor, en la vida de la iglesia, Señor. Permítenos, Señor, aprender y encontrar los principios para aplicar todo esto a toda la vida cristiana, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, la suma de tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, muy bien, muy bien. Qué bueno que ya están por acá. Vamos a, este, a invitar a todos a estar atentos y cuando tengan una pregunta, por favor, desbloqueen su micrófono, activen su micrófono y me pueden interrumpir. Acuérdense que esta clase ya la queremos hacer un poquito más interactiva, ¿verdad? Y más participativa. Así que queremos aprender juntos a descubrir la palabra del Señor. Qué bonito, ¿verdad? Poder estar todos juntos alabando al Señor. Bueno, como les decía, nos quedamos en el versículo 13, pero antes necesitamos retomar y recordarles, ¿verdad? A todos ustedes que de qué se trata lo que estamos hablando, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 13. Por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros. Todo el capítulo 14 comienza con esta sentencia. Mira, regresa conmigo al versículo 1. Dice el versículo 1, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones, ¿verdad? Entonces, está hablando del tema de discrepancias, dice la Reina Valera 60, también dice, reciban al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, todo el tema de Romanos 14 habla de las opiniones, diferentes opiniones que hay en medio del cristianismo, ¿verdad? Y entonces empieza a hablar de los débiles en la fe. Aquí el asunto es que los débiles en la fe son aquellos que todavía no tienen una verdad bien afirmada. Pero si te pones a pensar, todos somos débiles en la fe en alguna área. Hay áreas de nuestras vidas que no conocemos muy bien
y que por nuestra falta de conocimiento o nuestra falta de convicción conocemos, pero no estamos muy seguros, ¿verdad? No tenemos esa fe. Por eso dice débil en la fe, ¿verdad? Cuando yo comencé a ver algunas de las series bíblicas, aprendí la palabra emuná. Emuná es la manera hebrea de decir fe o ten fe, pero de ahí viene la palabra amén también. Entonces cuando una persona dice amén, ¿verdad? Es porque debe estar segura, certera de lo que dice. No solamente amén, amén significa que así sea, sino el amén es estoy confiado, estoy creyendo, tengo una certeza, una seguridad total. Entonces, hay gente que no tiene el amén en diferentes doctrinas. Todos de alguna manera, en alguna área de nuestras vidas, somos débiles. Aquí el débil es el que todavía no conoce o no interpreta la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en este caso, el debate no es... Y bueno, antes de avanzar esto, vamos a ver el versículo 13 donde nos quedamos, porque ahí podemos regresar al debate. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si nos juzgamos, lo que estamos haciendo es poner un tropiezo. ¿Qué entiendes por poner un tropiezo? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué entiendes por poner un tropiezo? ¿Por qué usó esa analogía? ¿Qué es un tropiezo? A ver, pónganme un ejemplo sencillo, por favor. ¿Quién dice yo? ¿Qué es un tropiezo? Ivoncita, Primitivo, Anselmo, Ale. ¿Qué es un tropiezo? Puede ser algo que me hace dudar de mi fe, cuestionar la convicción que tengo. Ajá, y la ilustración es con qué nos podemos tropezar en la vida diaria, ¿verdad? En términos prácticos. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos hace tropezar? ¿Y por qué es peligroso tropezar? Porque nos podemos caer. Exactamente, porque nos podemos caer. Entonces, ¿qué es lo que nos puede hacer tropezar? A ver, rápido. Mayele. O sea, un ejemplo de la fe. No, en la vida diaria. Un pecado. No, en la vida diaria. Una piedra, Una piedra, ¿qué más? un hoyo. Un hoyo, ¿qué más? Una banqueta levantada. Una banqueta, lo que nos hace resbalar cuando el piso está, ¿qué? Mojado. ¿Y cómo decimos que está resbaladizo, no? Resbaladizo, ¿no? Entonces podemos deslizarnos, también es otra ilustración en la palabra, o podemos tropezar. Y aquí el pecado de alguien nos puede hacer tropezar. Y en sentido espiritual, ¿qué significa que alguien tropezó? Alguien, ya lo dijo Vicky, dudó, ¿no? Dudó. ¿Pero qué más? ¿Tropezar es qué? ¿Qué significa? Apartarse del camino. Pecado. Bueno, el tropiezo no te hace pecar, más bien el pecado de alguien más te hace tropezar. Pero ¿qué es el tropiezo en la vida cristiana? ¿Cómo se puede interpretar? ¿Qué dijiste, Vicky? Perdón. Como te hace apartarte del Señor. Te hace apartarte del Señor. También te hace como animarte. ¿Te anima o te desanima? Te desanima. Te desanima. Cuando alguien te juzga y te critica sin amor, ¿cómo te sientes? A ver, todos los que... A ver, no levanten su mano todos los que han sido criticados, pero yo creo que todos levantaríamos la mano, ¿verdad? ¿Quién no ha sido criticado en esta vida? Nadie, ¿verdad? ¿Cómo te sientes cuando te critican y sobre todo que te critican sin fundamento, que no conocen lo que te pasó realmente o en la situación en la que estás? ¿Cómo te sientes? Triste, ¿no? Ponchado, desilusionado. Y un tropiezo aquí se refiere a que alguien haga algo, uno de tus hermanos en Cristo. Fíjate que el contexto no es los impíos, porque obviamente los impíos, pues de ellos no puedes esperar. Pero qué triste es ver a un cristiano, a uno de tus hermanos, ¿verdad? Que
¿cómo se llama? Que te hace tropezar, ¿verdad? Ah, caray, ¿por qué no puedo ver qué está pasando aquí? Déjenme ver qué está pasando. A ver, no sé por qué yo cambié y no cambió la pantalla. Bueno, ahí están viendo la Biblia otra vez, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí la están viendo? Sí, la estamos Ok, viendo. muy bien. Entonces, dice aquí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Caer en su fe, caer en pecado, inclusive como dijo Norita también, ¿verdad? Puede provocar caer en pecado, ¿verdad? Tropezar es caer en depresión o caer, no dice aquí pecado, ¿verdad? Sino caer, ¿verdad? Caer en sus expectativas, caer en su fe, desilusionarte, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver, pero ¿de qué está hablando? Porque el siguiente versículo es el que a veces causa muchísima confusión, este versículo 14, y se interpreta de una manera a veces muy superficial. A ver, dice el versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. El tema de todo 14 son los alimentos, ¿verdad? El tema 14, el debate de Romanos 14 son los alimentos, lo que comemos y lo que nos abstenemos de comer, lo que tomamos y lo que nos abstenemos de tomar. Entonces dice, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. El que piensa que algo es inmundo, para él lo es. No sé qué interpretación te da esto. Aparentemente podría cualquiera pensar que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no hay más animales inmundos y que podemos comer absolutamente de todo. Pero ese no es el debate. Por eso es bien importante siempre analizar el contexto. A ver, vamos al versículo 2, perdón. Miren cuál es el debate. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil solo come legumbres. O sea, a ver, ¿cuál es el debate? No se los quiero descubrir yo, porque si no, ya no tiene chiste que nos estemos conectando y todos estemos participando. A ver, uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Cuál es el debate? ¿Cuál es el debate? A ver, ¿entre qué y qué? ¿Me puedes ayudar? A ver, deja ponerlo en la Reina Valera contemporánea. A ver cómo dice. Algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. Ajá. ¿Quiénes son los que solo comen legumbres? ¿Cómo se les llama? Vegetarianos. Vegetarianos. Entonces, ¿cuál es el debate aquí? ¿Entre qué y quién? Entre los vegetarianos y los carnívoros. Exactamente, entre los vegetarianos y los que comemos carne, los carnívoros, ¿verdad? Los carnívoros, en este caso, ¿verdad? También se le llama omnívoros, que comen de todo. Pero en realidad aquí el punto es entre ser vegetariano y no ser vegetariano. ¿Me estoy explicando? Ese es el punto. No está hablando de que automáticamente todo lo que la ley nos indica que no debemos comer, pues ya todo lo podemos comer. Ahorita vamos a entrar a ese punto, ¿verdad? Es bien importante ese punto, pero vamos viendo. Entonces, en esta misma versión, vuelvo a leer el 13 y el 14. Por tanto de que ya vimos la vez pasada, ¿no? Del tribunal de Cristo, que cada quien va a ser juzgado por lo que haga, etcétera, etcétera. Si vivimos para el Señor, vivimos. ¿Qué más vimos la vez pasada? El que da importancia a ciertos días, ¿verdad? También es el debate de los días. Hay gente que dice, no, tienes que guardar todos los sábados. Y otro dice, no, pues ya tenemos la libertad de reunirnos en el primer día de la semana. Y dice, el que guarda el día, para el Señor lo guarda. Y el que no lo guarda, también para el Señor no lo guarda, ¿verdad? Entonces, no debemos juzgarnos. El punto es que aquí está hablando de opiniones o de discusiones, como dice aquí la Reina Valera contemporánea. Me gusta más la Reina Valera 60 en el sentido de que dice opiniones.
no para contender sobre opiniones, diferentes opiniones, ¿verdad? De eso se trata. Mira cómo lo dice la Nueva Biblia de las Américas, que es una Biblia también textual, si vuelve a decir sus opiniones, ¿verdad? Fíjate, es muy, muy interesante que es importante a veces, aunque sea más difícil de leerla, analicemos las traducciones formales, las que traducen palabra por palabra, ¿verdad? Tienen una razón de ser estas traducciones, ¿verdad? Pero bueno, traduciendo un poquito semiformal, la Reina Valera contemporánea es entrar en discusiones. Está bien también, pero el punto aquí es, algunos creen que está permitido comer de todo, pero otros que son débiles solo comen legumbres. El debate es entre qué es lo correcto, comer solo legumbres, ser vegetariano o ser carnívoro. El problema, ¿saben cuál es? Que aquí Roma era una sociedad mezclada. Había judíos y había gentiles, personas griegas que no conocían la ley y que apenas sabían. Entonces, por ejemplo, los judíos tienen un procedimiento muy importante para desangrar a los animales que se van a sacrificar y se van a comer. Pero es de una manera muy especial. En cambio, los gentiles no son tan delicados en eso. Entonces había judíos cristianos, ¿verdad?, que decían, no me voy a sentar a comer con este cabrón, porque quién sabe cómo desangró este borreguito que nos vamos a comer, ¿no? A lo mejor no lo desangró correctamente, ¿no? Y hasta empezaban a juzgar a los demás. Entonces, por eso dice la Biblia que no nos dispongamos no poner tropiezo al hermano, ¿cómo? Juzgándolo. Ahorita vamos a llegar a unos versículos muy importantes, ¿verdad? Tienes fe, tenla para contigo. Ahorita vamos a explicar todo eso. Pero el versículo controversial es el 14. Yo sé, dice el apóstol, y confío en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo. Pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Repito, ¿se refiere a todos los alimentos del planeta o al debate de carne y legumbres? Se refiere al debate de comer carne y comer y ser vegetariano, ¿verdad? A eso se refiere. Y te quiero llevar a un pasaje muy, muy grueso, ¿verdad?, de la Escritura. Déjame bajar esta ventanita porque no me deja ver. Y te voy a llevar a este pasaje. Permíteme. Está en Levítico, capítulo 11, versículo 41. Mira lo que dice. Y es impresionante, ¿eh? Mira lo que dice. Te lo leo aquí. ¿Lo estás viendo? Voy a subirle un poquito el tamaño para aquellos que están con celular lo puedan mirar un poquito más grande. Dice, atención. A ver, ayúdenme a leerlo. ¿Quién me ayuda a leerlo para que no se me duerman? No quiero que se me duerman. A ver. ¿Quién dice yo? A ver, Braulito, tú eres buen lector. El 41 y el 42. Levíticos 11, 41 y 42. ¿Qué dice aquí? Habilita tu micrófono, Braulito. No me está oyendo Braulio, creo. Braulio, ¿estás ahí? ¿Sí se oye? ¿Los demás me oyen? Yo lo leo, pastor, si quieres. Órale, sí. Ok. Dice, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación. No se comerá. El 2, el 42. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. Perfecto. Es que abominación. Es una palabra fuerte. Para Dios es abominación. Es una de las palabras más fuertes que hay en la Escritura, ¿verdad? No es cualquier cosa. O sea, ¿de qué está hablando? A ver, póngame ejemplos de un animal, de un reptil que se arrastre sobre la tierra. El más clásico. ¿Quién? La culebra. Todas las culebras. ¿Quién más? Todas las víboras. Las víboras. Hay animales que se arrastran y tienen patas, 4 patas. Iguanas. Lagartos, ¿verdad?, que se arrastran. Iguanas. Cocodrilos, ¿verdad? Sí, son para Dios abominables. Mira cómo lo dice Reina Valera contemporánea. Dice así,
De todos los animales que se arrastran sobre la tierra, no comerá ninguno de los reptiles que se arrastran sobre la tierra. ¿De cuáles? Ninguno, ¿verdad? Ninguno que se arrastre. Ninguno. Son animales, dice, repugnantes y no se deben comer. Tampoco deben comer nada de lo que anda sobre su pecho, ni nada de lo que anda sobre 4 o más patas. Son animales repugnantes. Sigamos leyendo. No se hagan ustedes también repugnantes con esos animales que se arrastran. Qué tremendo, ¿no? No se hagan ustedes repugnantes con esos animales que se arrastran. No se contaminen con ellos. No se hagan impuros por causa de ellos. A ver, vamos a leer en la Reina Valera 60, está más fuerte. Dice, no os hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, apartados, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Verdad? Entonces, todos sabemos que no es la mejor carne comer. Hay gente que come serpientes, ¿verdad? Y dicen que sabe a pollo, no sé qué, ¿verdad? Pues sepa lo que sepa, ¿verdad? Un cristiano tiene que tener criterios, ¿verdad? Y no juzgar, ¿verdad? Al que come. Pero, oye, no está diciendo que vamos a comer todo lo que sea. Sopilote, por ejemplo, estaba prohibido en la palabra del Señor, y usted sabe que son animales carroñeros. El cerdo mismo, que tanto abominan los judíos, ¿verdad? Que nosotros llegamos a comer, ¿verdad? Y que tampoco es, usted ya sabe, ya está en el siglo XXI, y ya sabemos que la carne de cerdo pues no es la más digerible que digamos, y además si no está bien cocida te arriesgas a que cisticercos vayan hasta tu cerebro, ¿no? Y es algo problemático. Bueno, el punto está que el cerdo en ese entonces era un animal carroñero. Ahorita se cría en porquerizas bastante limpias a comparación del cerdo salvaje, ¿verdad? Que come carroña y come de todo, ¿verdad? Ahora los cerdos pues les dan cierto alimento, ¿verdad? Siguen siendo mejores los cerdos de granjas libres, ¿verdad? Que los cerdos de industrias que nada más les dan cosas que ni siquiera son buen alimento. Pero el punto es que no vino el Señor a abolir estas leyes, vino a abolir las leyes ceremoniales de la ley de... Mire, vamos a un pasaje bien grueso. Le voy a pasar a este pasaje. A ver qué opinas tú. Mira lo que dice Mateo, capítulo 5, versículo 17. Es uno de los pasajes más difíciles y más controversiales. Dice, hablando Cristo Jesús, son palabras en rojo. No penséis que he venido para abrogar la ley. Voy a ponerlo en otra traducción más sencilla para ustedes. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras exista el cielo y la tierra, no pasará ni una jota, el puntito de la jota, ni una tilde, la rayita que le ponemos a la T, es la tilde, de la ley, es como esa de la ñ, ¿verdad? Yo soy Ordóñez, ¿verdad? En español, ¿verdad? Y esa pequeña figurita hace una diferencia, ¿no? Ni un puntito de la J, ni una rayita de la letra T, ni no sé ni cómo se llama el nombre de la ñ, ¿verdad? Lo que hace que sea ñ, hasta que todo se haya cumplido. Aquí está hablando, en hebreo estaba hablando, en arameo está hablando de la yod. Yod es la letra más pequeñita que, perdón, prácticamente es como una coma, una comita de la ley de Dios. Muy bien, de manera que cualquiera, fíjate qué interesante, que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Y termina diciendo, yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos.
Órale. Qué impactante pasaje, ¿no te parece, verdad? Dices, híjole, ¿cómo interpretar eso? O sea, y por otro lado, Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. ¿Cómo concilias las dos cosas que dijo Jesús y Pablo? Y esto es algo que te quiero compartir el día de hoy, así que ponte atención. Y si estás apuntando, ponle mucha, a ver, ponle ahí, apunta esas 4 cosas. La palabra ley para los judíos de esa época, bueno, para los judíos en general, significa 4 cosas distintas. A veces la palabra ley significa los 10 mandamientos. Apúntale, ley, ponte un número 1, la palabra ley significa los 10 mandamientos. Entonces, cuando la Biblia habla de la ley, en algunas partes se refiere exclusivamente a los 10 mandamientos dados en el monte Sinaí. Ya sabes cómo los dio el Señor, ya hablamos de eso, ¿verdad? Con rugidos, truenos y terremotos. Hablaba con un señor en un cumpleaños que acababa de tener y me platicaba de la erupción del volcán Paricutín. Su familia lo vivió y la tierra temblaba de una manera que ponía a todos de rodillas. Dice, hasta el más ateo clamaba a Dios con desesperación. Una erupción volcánica es un terremoto muchísimo más grande que cualquier terremoto normal y natural que hay en el mundo. Realmente la tierra se abre y literalmente brincas. O sea, es una cosa, o sea, una erupción volcánica, el terremoto de una erupción es como, digamos, un terremoto de grado 9 o 10, para que te entiendas. El que destruyó la Ciudad de México fue 8.2, nada más para que compares más o menos la idea. Entonces, esa es la ley. Segundo, la ley se refiere a los 5 libros del Antiguo Testamento. La ley, la Torá, también cuando dicen ley, también se puede referir a los 5 libros que escribió Moisés, ¿verdad? A la ley, ¿verdad? Esa es la ley también. Después está la ley y los profetas. El número 3, la ley y los profetas, se refiere, cuando usa así ley y profetas, se refiere a todo lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. En realidad no es Antiguo Testamento, eso lo inventamos nosotros, ¿no? Es Antiguo Pacto. La Biblia no habla de un Antiguo Testamento, sino de un Antiguo Pacto, ¿verdad? Entonces, la ley y los profetas, cuando alguien decía la ley y los profetas, se refiere a todo lo que estaba ahí, y Cristo dijo la ley y los profetas. Pero la cuarta cosa que se interpreta como ley, atención, era la ley de los escribas y de los fariseos que ellos añadieron, las tradiciones orales y lo que enseñaban los fariseos, que muchas de esas están en el Talmud, ¿verdad? El famoso libro del Talmud, ¿verdad? Que tiene cosas muy sabias, pero otras cosas son totalmente de hombres, ¿verdad? De hecho, el Talmud pues no es palabra inspirada por Dios. Entonces, ¿se acuerdan cuando los judíos o los fariseos le agregaban a la ley de Dios cosas? Pues esas son las que Dios quebrantó, ¿verdad? Por eso los discípulos de Jesús no se lavaban las manos, Jesús sanaba el día del sábado, él empezó a quitar todas las falsas interpretaciones que los fariseos habían agregado. Entonces, cuando dice el fin de la ley es Cristo, Pablo dice, el fin de la ley es Cristo, la ley a que se refiere es la ley de los fariseos, la ley de los escribas, lo que ellos llamaban la nueva ley, ¿verdad? O sea que en la época de Jesús ya los 5 libros del Antiguo Testamento habían quedado en un segundo término. Ya más bien le preguntaban a los fariseos, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Por eso Cristo les dijo, ustedes ponen cosas que ni con un dedo quieren hacerlas. Les ponen cargas en las personas y ustedes mismos ni con un dedo las llevan. Pero son cargas que Dios no puso en el Antiguo Testamento. Ustedes las hicieron más gruesas, ¿verdad? Más difíciles, ¿verdad? Pero yo os digo, os habéis dicho, pero yo os digo, ¿no? Entonces, Cristo vino a reinterpretar la ley, más bien a engordar la ley, a hacerla más gruesa. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que antes era no adulterarás? Y se refería al adulterio físico. Si no se comprobaba que tú tenías adulterio físico, pues no morías. Y Cristo dijo, no, el que mira a un hombre o una mujer y le codicia en su corazón, ya adulteró para Dios. Entonces, wow, llevó el asunto a un grado mayor.
Entonces, la ley, Cristo vino a cumplir toda la ley, ¿verdad? Y hay partes de la Escritura que no han quedado abolidas, ¿verdad? No han quedado así que ya estuvo. O sea, no es que este versículo esté dándonos permiso de comer lo que se nos antoje, ¿verdad? Acuérdense que dije que una de las claves era que no todo es comida. Se puede comer de todo lo que es comida, pero realmente la palabra nos enseña que no todos los animales son comida. En cambio, los vegetales, fíjense, no tiene Dios ninguna restricción. Por eso estaba la división entre alguien que dice, no, yo solo voy a comer vegetales, soy vegetariano. Ahí no hay ninguna prohibición. La cuestión venía en la cuestión de las carnes y en la cuestión de la preparación de esa carne. Aunque fuera un animal puro, para el judío recalcitrante tradicional decía, híjole, ¿y qué tal si no lo purificaste bien, no lo desangraste bien, verdad? Y empezaban a criticarse por esas cuestiones, ¿verdad? Que para nosotros ya son pecatas minutas, ¿verdad? Pero el principio es este. No pongamos tropiezos sobre alguien que es débil. Y recuérdense aquí el punto que es que el débil es el que todavía no tiene firme una enseñanza, una doctrina. Por eso habla de bebidas, ¿verdad? Entonces hay ciertas bebidas que, bueno, Dios, por ejemplo, condena el estar borracho, pero Jesús tomaba vino y la Biblia habla de bebe tu vino con alegría y señales de corazón. Pero si una copa de vino a ti te va a quitar la sobriedad, pues entonces hasta ahí llegó tu límite. Y por eso Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me puedo dominar con ninguno. Entonces, el que salió del alcoholismo, le conviene que tú, por ejemplo, hagamos la mesa del Señor con pan ácimo, pan sin levadura, pero en lugar de jugo de uva, ponemos jugo de uva fermentado, que es el vino. ¿Te imaginas? He oído testimonios de personas donde en las iglesias han puesto vino y no es pecado, está bien. Jesucristo tomó un jugo nuevo, pero ya estaba un poco fermentado, ¿verdad? No así como los vinos de ahora, ¿verdad? Que le agregan cosas químicas, ¿verdad? No. Pero de todos modos, pues era una copa, ¿verdad? Culturalmente los judíos tomaban una copa de vino. Allá en España los cristianos toman una copa de vino y nadie se siente mal. Pero aquí que hay tanto borracho, hay tantas cosas así, si pusiéramos la mesa del Señor con vino tinto, hermanos, provocaríamos en muchos un deseo de volver a regresar a la bebida. Y eso no lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces seríamos tropiezo para el débil. Seríamos tropiezo para el otro. O sea, porque, el fuerte dice, no importa, es un simbolismo y no me va a emborrachar o no voy a estar pecando por esto. Pero hay gente que dice, no, es que los cristianos no puede probar ni siquiera una gota de vino. Y bueno, pues, ¿en qué te basas para decir esto, verdad? Pues es mi opinión, yo creo que no debemos. Bueno, tu opinión está muy bien, está muy respetable, pero aquí hablamos de opinión. Ahora, si tú me estás diciendo eso a mí por causa tuya, yo te digo amén y yo no tomo enfrente de ti, ni en mi casa si me vas a visitar, una sola gota de vino. Porque entonces el fuerte debe pensar en el débil. Déjenme apagar mi teléfono porque está sonando. El fuerte debe pensar en el débil y no poner un tropiezo. Porque si él piensa que no debemos, Pablo termina diciendo, pues si por causa del débil yo voy a comer solo legumbres, voy a comer solo legumbres. Dijo Pablo, me hago vegetariano con tal de que mis hermanos no se ofendan. Fíjense hasta dónde llega el amor de esta carta tan maravillosa, ¿verdad? Pero antes de pasar a una cita muy gruesa, que es la cita paralela al pasaje de Romanos, mira lo que dice Pedro, 1 de Pedro 1:13. Miren lo que dice. A ver si están conmigo. ¿Ya están ahí? Miren lo que dice 1 de Pedro 1:13. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Repito, si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho
y no en quién lo hizo, sino en lo que se ha hecho, vivan el resto de sus vidas en el temor del Señor. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, vana, vacía, la cual heredaron de sus papás, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo sin mancha y sin contaminación como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes han nacido de nuevo y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera que nos echa a perder por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque todo hombre es como la flor y toda gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre, y estas son las buenas noticias, el evangelio que se les ha anunciado a todos, ¿verdad? Dios nos llama a ser santos, y esa santidad no debe ofender a los hermanos, sino debe tratarlos con ese amor, ¿verdad? Con esa acción de estar en la palabra del Señor. Entonces, regresando a Romanos capítulo 14, versículo 14, ¿verdad? Estamos en Romanos 14, ¿verdad? Estamos ahí y dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. O sea, el que decía, yo voy a comer solo legumbres porque no debo comer carne, bueno, para él eso es impuro, la carne. Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. Si yo estoy echándome un taquito de carnitas, ¿verdad? Y llega un hermano que me dice, ¿qué estás comiendo? A ver, ¿qué estás comiendo? No, aquí estoy comiendo. No debes comer carne. Acuérdense que el debate era comer carne o ser vegetariano, ¿verdad? Si yo voy a agraviar a mi hermano débil, entonces dice, no hagas que por causa de tu comida se pierda, tropiece, caiga, se desanime alguien por quien Cristo murió. Vuelvo y repito, este capítulo está hablando de las opiniones y las discusiones. Unos dicen que deben comerse de todo, pero otros dicen que son débiles, solo comen legumbres, ¿verdad? Legumbres, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice, si tu hermano se siente agraviado, déjame ver cómo lo dice la Reina Valera 60, lo dice así, si por causa de la comida tu hermano es contristado, entristecido, me gusta esta, contristado, la Biblia textual inclusive dice así, la traducción textual dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, también dice así, ya no vive según el amor. No arruines con tu comida aquel por quien Cristo murió. Ahora, por cierto, los cristianos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, tienen una sola prohibición en la comida. ¿Y cuál es? ¿Saben cuál es? A ver, Braulito, habilita tu micrófono y dinos, tú que moviste la cabeza. La sangre del animal. Comer la sangre, ¿verdad? Sí. Yo sé que varios de los que están aquí llegaron a tomar la sangre de los toros, En ¿verdad? México hay una comida muy popular donde se acostumbra a la sangre, ¿verdad? Principalmente en el puerco y en la birria, ¿verdad? Es la rellena, lo que le llamamos rellena o moronga, Claro. La ¿verdad? moronga es una sangre coagulada, ¿verdad? Sí, Preparada especialmente. es una sangre coagulada con vegetales. Lo mismo, la sangre del cabrito, mucha gente lo acostumbra a hacer, parece que se llama montalayo, y también va mezclada con sangre y legumbres y poquita carne, ¿verdad? Claro. Eso es Entonces lo que yo conozco. la palabra del Señor nos dice que hay un simbolismo espiritual. La sangre sirve para dar vida, pero no Sí, pero no para comértela, ¿verdad? en la sangre está la vida. En la sangre está la vida, y no te comeréis al animal con todo y su vida, dice la Biblia, ¿no?
Esa es la explicación espiritual. Y de ahí se agarran los testigos de Jehová para decir que no debemos recibir transfusiones de sangre. Pero ahí el punto es completamente opuesto. Una transfusión de sangre está dando vida a otra persona. No te la estás comiendo, ¿verdad? No estás comiendo, y aparte no es la sangre de un animal, es la sangre de un humano, porque no podemos recibir transfusión de sangre de chango, ni de perro, ni de nadie. Si tú le pones sangre de animal a una persona y en 5 minutos se murió porque son diferentes sangres. El humano es una raza, somos la raza humana. Aunque seamos de colores diferentes y de rasgos diferentes, todos pertenecemos a la raza llamada humanos, ¿verdad? Sí nos pueden dar sangre un asiático, un pelirrojo, hasta un albino me puede dar sangre y yo sobrevivir, ¿verdad? Y digo hasta un albino porque podrían pensar a las personas, no, tiene una condición, no, su sangre es humana, o sea, solamente hay que cuidar el RH, ¿verdad? Y que sea compatible, ¿verdad? Y por supuesto, que no esté enfermo la persona que va a donar, que no haya tenido hepatitis, yo no puedo donar porque según los médicos el que tuvo hepatitis ya no puede donar. Yo no soy médico, yo no lo he comprobado, pero pues ni modo, así es. Te hacen la pregunta y te hacen los análisis y obviamente pues no vamos a ir contra las leyes médicas de que si hace daño mi sangre pues yo no la voy a dar. Pero hermanos, es muy diferente. Entonces ese mandamiento es importante. Yo sé que hay algunos que pues acostumbraron o todavía acostumbran beber la sangre de los toros o de algunos animales, como dijo Braulio, ¿verdad? Y la famosa moronga, ¿verdad? Entonces la rellena o moronga se nos tiene a los cristianos prohibido, ¿verdad? Ahora hay otra razón. Precisamente la sangre es donde están todas las enfermedades. Precisamente por eso con el SIDA, por ejemplo, que es una enfermedad terrible de la inmunodeficiencia, se transmite por contacto de sangre con sangre. Y de hecho, la mayoría de las enfermedades infecciosas están en la sangre, ¿verdad? Y al recibir una sangre con hepatitis, te va a dar hepatitis. Al recibir una sangre con SIDA, te va a dar SIDA, etcétera, etcétera. Entonces, también médicamente, digamos, no es lo más conveniente tomar la sangre de un animal, mucho menos, pues obviamente de una persona, ¿verdad? No. Y incluso en las transfusiones, ¿verdad? Que es dar vida, pues si tu sangre está contaminada no estás dando vida, ¿verdad? Estás dando muerte, ¿verdad? Pero es diferente, ¿verdad? Por eso creo que están malinterpretando ¿quién les dije? Los adventistas y los testigos de Jehová. Creo que nada más los testigos de Jehová no aceptan las transfusiones de sangre. Pero está bien, vamos a dejarlo ahí. Entonces dice el versículo 15, si por causa de tu comida tu hermano es entristecido, ya no vive según el amor, no arruines con tu comida por aquel a quien Cristo murió. Ahora, vamos al pasaje paralelo. A ver, Victoria tiene una mano levantada. Sí, Vicky, por favor. Bueno, yo creo que esto de la sangre es muy importante, ¿verdad? Y por eso la prohibición que da el Señor de que no debemos de tomar la sangre, porque los satánicos es lo que hacen, ¿no? Los satánicos sí beben la sangre de los animales y hasta de los seres humanos para tener más poder y pues tener más demonios, ¿no? Pero ellos sí lo hacen porque saben que es algo que va en contra de lo que Dios ha establecido. Exactamente. Todo pecado que afrenta la ley de Dios, el diablo está feliz. Cuando una persona comete pecados, de hecho todos los pecados, pero hay ciertos pecados que son abominables para Dios. Y cuando alguien los comete con alevosía y ventaja, lo que está haciendo es abrir puertas a demonios que se gocen en esa persona y la gobiernen. Por eso ellos beben sangre y hacen otro tipo de cosas como sacrificios humanos, sacrificios de niños y cosas que no se pueden ni siquiera decir en voz alta, de tan abominables y horribles que son. Sí, cierto, mi amor, tienes mucha razón. Bueno, vamos a continuar, pero vamos al pasaje paralelo. Este pasaje está bien interesante. Miren, qué pasaje tan terrible. Dice 1 Corintios 8:10. Fíjate, atención, mira a la Biblia que estamos viendo. A ver, Reina Valera contemporánea. Déjame ver si lo dice correctamente. Vamos a ver. Porque si a ti, que tienes conocimiento, te ves sentado a la mesa, te ve alguien sentado, está hablando de un hermano de vida, a ver,
Pero vamos a leer desde antes. El 8. El 8. Es verdad que los alimentos no nos acercan más a Dios. O sea, no eres más santo por comer bien. No. Pues no somos mejores por comer, ni peores por no comer. Qué interesante, ¿verdad? El balance. Para aquellos que se sienten muy, muy acá, ¿verdad? Para el fariseo. Pero tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles. Este es el pasaje paralelo, ¿se dan cuenta? Este es el pasaje paralelo. ¿Qué es un pasaje paralelo? El pasaje que habla del mismo tema en otro libro. ¿Me explico? Se llama pasajes paralelos. No paralelos, ¿verdad? Sino paralelo, ¿verdad? Ok. Pero tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles. Versículo 10. Porque si a ti, que tienes conocimiento, o sea, ese es el fuerte en la fe, el que dice amén, está seguro, te ves sentado a la mesa en un lugar de ídolos, alguien cuya conciencia es débil, ¿acaso no se sentirá estimulado a comer de lo que se ofrece a los ídolos? A ver, vamos a analizarlo. A ver, ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo lo entiendes? A ver, participemos. Otra vez. Déjenme ponerlos a todos para ver quién está ahí. A ver, Chemito. A ver, ¿cómo entiendes esto? Chemito dice, si a ti, Chemito, que tienes conocimiento de la palabra del Señor, te ves sentado tu compañero, el recién convertido, ¿verdad?, a la mesa, en un lugar de ídolos. A ver, ¿quién sería un lugar de ídolos? Pues yo digo, por ejemplo, en una kermés de, ya saben, de algún santo de alguna ciudad, ¿no? Vas a visitar a tus parientes, ¿verdad? Y de repente es la fiesta del pueblo, pues ahí te invitan y pues es tu pariente, te está invitando, no le haces el feo, tienes hambre y de repente ves un puestito, ¿verdad? Y te sientas a comer, pero esa comida pues se la dedicaron al santo patrono, al ídolo fulano de tal. Y de repente te ve ahí un hermanito que se acaba de convertir, ¿verdad? Y dice, ¿acaso no se sentirá estimulado también a comer a lo que se ofrece a los ídolos? Pero atención, dices, pues si tú estás comiendo, pues también el otro puede comer. ¿Por qué hay un conflicto ahí? A ver, ¿por qué hay un conflicto ahí? ¿Quién me puede explicar? A ver, vamos a analizar. Pienso yo que porque pues la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que no debemos de tener ídolos, solamente el Señor debe ser nuestro único Dios. Y esa persona recién convertida pues apenas está creciendo en la fe y entonces de alguna manera le estamos dando un mal testimonio, ¿no? Estamos contradiciendo lo que la palabra dice. No. Qué bueno que dijiste eso porque es lo que la mayoría piensan. No, Okay. el que tiene conocimiento, ¿qué es lo que conoce? Ahorita vamos a ver. Lo que conoce es que el ídolo no es nada. Que el ídolo no es nada. Es más, no existe, ¿verdad? O sea, tú oras por tus alimentos y tú estás comiendo tus alimentos. Pero el débil en la fe dice, eso ha sido sacrificado a los ídolos, no debes comerlo ni por nada. Ese es el débil en la fe. Tú ya sabes que el ídolo no es nada. Ahorita vamos al contexto, porque si nada más vemos el versículo aquí, pues nos quedamos así como que, sí, eso aparenta, ¿no? No. Pero la pregunta que yo hice, si los dos están comiendo, el cristiano con conocimiento y el cristiano débil, que no tiene todavía el conocimiento, ¿por qué no debemos hacerlo? Porque dice, se sentirá estimulado a comer de lo que ofrecen los ídolos. Sí, claro, pero en su conciencia de él sabe que no debe hacerlo. La conciencia del hermano que todavía no tiene el conocimiento dice, eso no debemos hacerlo. Pero al verte a ti, pastor, vamos a ser un pastor, que está comiendo ahí bueno, algo sencillo, hot cakes, ajá, con que venden clásico en las ferias de los pueblos, hot cakes con crema, con esta dulce, la lechera, hot cake con lechera, hacen unos hot cakes riquísimos, por cierto, ¿eh? Con la whipped cream. Ándale.
Estás comiendo tu hot cake bien rico, ¿verdad? Ahí tu pancake, que le llaman aquí el pancake, ¿verdad? Y y te ve el hermanito y dice, pero ¿no te das cuenta que se lo ofrecieron a la Virgen de los Remedios? Y tú te quedas así y dices, ups, él no sabe que el ídolo no es nada, que yo puedo comer esto. Entonces él va a decir, bueno, pues entonces sírveme unos pancakes. Pero el problema es que la conciencia de él sí lo condena. Porque él todavía no tiene ese conocimiento, todavía no le has explicado, todavía no sabe. Y no le vas a dar una teología ahí en ese momento, ¿verdad? No le vas a dar una clase. Vamos a ver, siguiente versículo. En tal caso, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá por causa de tu conocimiento. Y así al pecar ustedes contra los hermanos y herir su débil conciencia, aquí está la explicación, su débil conciencia, pecan contra Cristo. O sea, terminas tú pecando porque estás hiriendo la débil conciencia. Por tanto, si la comida es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne para no poner a mi hermano en peligro de caer. Otra vez era el asunto de la conciencia, de la carne sacrificada a los ídolos. Pero a ver, vamos a ver un poquito más atrás, ¿verdad? A ver, dice, versículo 4. A ver, pongan atención todos, esto es importantísimo. En cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo y que solamente hay un Dios. Solamente hay un Dios. Y aunque hay algunos que se llamen dioses, ya sea en los cielos o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Pero no todos tienen este conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? Que el ídolo no está maldiciendo el alimento, no es nada el ídolo. Ahora, yo sé lo que está pasando por tu cabeza. Hay otro pasaje que dice que no nos hagamos partícipes de los demonios de la idolatría, porque cuando nos hincamos o agachamos delante de un ídolo, detrás de ese ídolo hay un demonio. Esa es otra cosa diferente. ¿Le atiné? ¿Algunos tenían eso en la mente? A ver, díganme, ¿le atiné o no le atiné? ¿Alguien tenía ese pensamiento y por eso dedujo que por eso estamos mal los que comemos algo sacrificado a los ídolos? Pues yo sí, como que ahorita estoy un poco confundida con lo que estás Sí, diciendo. a ver otra vez, vamos a ver. En cuanto a los qué? ¿A los ídolos? No, ¿A los ¿qué dice? alimentos? Ah, ok. ¿A los alimentos? Entre alimentos que se ofrecen a los ídolos. O sea, está clarísimo, ¿no? Alimentos que se ofrecen a los ídolos. Sabemos, voy a poner un azulito, sabemos que un ídolo tiene valor alguno. Dejen pasar a la Biblia textual, ok, a una Biblia más textual. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Vamos a la Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Sigamos leyendo. Porque aunque haya algunos llamados dioses con D minúscula, acuérdate que los ídolos eran estatuas en ese tiempo, ¿no? Y siguen siendo, ¿no? Estatuas o imágenes que no tienen vida. Por eso estamos delante del Dios vivo, el que sí está vivo, y por eso no tiene ninguna imagen Dios. Ya sea en el cielo o en la tierra, porque había ídolos de animales, de personas o de cosas que creían que estaban en el cielo, como ángeles y demás. Como por cierto, hay muchos dioses y muchos señores con S minúscula. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Ah, caray. No todos tienen. ¿Cuál conocimiento?
de que el ídolo y lo sacrificado a los ídolos no es nada. Porque algunos, estando acostumbrados al ídolo, hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes. ¿Cuál es la libertad? Comer incluso lo que fue sacrificado a un ídolo. Ahora, yo sé que ahorita mismo hay alguien que dice, ¿pero cómo? Porque el conocimiento en esta área, para algunos puede ser falta de conocimiento, entonces es debilidad, y para otros es fortaleza. Como te digo, en todas las cosas, en algo somos débiles y en otras cosas somos fuertes. Depende de lo que conozcamos. Yo soy débil en muchas cosas que no conozco. Escatología, el milenio, tantas cosas que yo, pues, por eso no he predicado todavía Apocalipsis, hermanos, porque todavía estoy aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo. No me animo hasta tener claras las cosas, soy débil. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, y aquí viene el versículo, que tienes conocimiento de que el ídolo no es nada, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia débil, verdad? Si él es débil, él es el débil. Fíjate cómo dice, esta traducción me encantó. ¿No será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Tú estás comiendo. Para ti es lícito porque ya tienes conocimiento de que lo que se sacrifica a los ídolos no es nada. Pero el otro, su conocimiento llega hasta que eso fue sacrificado a los ídolos y no debes comerlo. Entonces dice, entonces sí se puede. ¿Sí se puede? Pues órale, vamos a darle. Pero no entiende. Entonces está traicionando su propia conciencia. Porque dentro de él se siente mal de que lo está haciendo. Porque todavía no tiene esa libertad. Que otro ya tiene el conocimiento y ya la tiene. Por eso come tranquilo. Pero llega el que es débil, que no tiene todavía este conocimiento, y dice, pero mi pastor está comiendo. Pues yo voy a comer también. Sí, el problema es que no está comiendo con libertad, con fe, con amén. No, está comiendo sabiendo que, híjole, pues no sé por qué el pastor, pero bueno, si el pastor lo está haciendo, yo también lo voy a hacer. No entiende. Pero cuando él sepa por qué lo estás haciendo, entonces dice, caray, si el ídolo no es nada. Ahora, no lo voy a propiciar, estoy hablando en una ocasión. Acuérdense que los contextos, dice, si alguien te invita a comer, no preguntes nada por motivos de conciencia. Pero si te dice el que te invitó a comer, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Pero no por ti, dice, sino por aquel que te dijo y se espantó, esto fue sacrificado. Te está probando a ver si tú lo vas a hacer. Y si tú lo haces habiéndotelo dicho, ya solo el hecho que te lo haya dicho es porque él lo ve mal. ¿Me estoy explicando? ¿Verdad? Porque un fuerte en la fe, que sabe que tú bendices tus alimentos y no pasa nada, ¿verdad? Jamás te va a decir, esto lo acabo de traer de la Basílica de Guadalupe. No te va a decir eso. ¿Me estoy explicando? No te lo va a decir. En cambio, el que te lo dice es porque de alguna manera te está diciendo, pero aguas, esto fue sacrificado a los ídolos, a ver si te lo comes. No. Dice, por el débil ya no lo hagas. Creo que está en este mismo pasaje. Dice, por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando la conciencia es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Déjame buscar esa parte donde dice si alguno es invitado, ¿no? Invitado a comer. Una pregunta, pastor. A ver, sí. ¿Esto solamente se refiere a la comida? ¿O Sí. también se puede aplicar a otra cosa? No, aquí se refiere a la comida. Invitado, Okay. pero tantito. Os invitan. Es que déjenme ponerle como dice la Biblia, porque si no tienes que aprenderte para buscar aquí las citas, como yo me sé nada más en la Reina Valera. Os invitan.
con esa palabra yo creo que puedo encontrar rápidamente el pasaje que estoy tratando de buscar. A ver, dice Nuevo Testamento. Os invitan. A ver, híjole, no está. Se invitan a... ¿Qué más dice el versículo? A comer, poner en la mesa. Esto fue sacrificado a los ídolos. Esto fue sacrificado. A ver, déjame ver. Primera 60. Ahí está. Pues era aquí. Pero el capítulo 10. Perdón, 10:28. Vamos a ver. Ahí está. Perdón, era en el 10. Dice. Fíjate lo que dice. Ninguno. A ver, el famoso capítulo de todo me es lícito. Todo me es lícito. Recuerden que ese todo no es todo. O sea, marihuana, cocaína me es lícito. No, por favor. Pornografía me es lícito. Pero no me conviene. No es lícito. O sea, hay cosas que no son lícitas. Está hablando de todo lo bueno, todo lo que es solamente cuestión de opiniones, no de pecados. ¿Ok? Abusados. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Ya vieron cuál es el contexto? Buscar el bien del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Cuál conciencia? No la tuya, la de los otros. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita, está hablando ahora de un incrédulo. Este es otro contexto, pero de todos modos es ahí. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, come. Sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. Y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y la plenitud. Y luego aclara, ¿cuál conciencia? La conciencia, digo, no la tuya. Tú ya sabes que del Señor es la tierra y su plenitud, y que si no es un animal impuro, ¿verdad?, que está prohibido en la Biblia, ¿verdad?, que no te va a hacer bien, sino es un animal simplemente, pero que fue sacrificado a los ídolos, pues si te lo dice una persona es porque es débil, o sea, por algo te lo dijo. No la conciencia tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Alguno preguntará, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Pero habla del amor. El contexto es que no busques el bien, sino el del otro, ¿verdad? No busque, aquí está el principio, ¿verdad? ¿De quién vamos a buscar del bien? ¿De quién nos vamos a cuidar? ¿A quién vamos a proteger? Pues al débil, hermano. Hay gente que se cree muy fuerte porque es bien fariseo, pero en realidad él es el débil en la fe. Bueno, no quiero entrar en detalles, pero bueno. Y a veces uno tiene que ser por amor a esos. ¿Verdad? Seguimos. Ok, por la conciencia de Dios. Y si yo aquí está. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Acuérdese que en los alimentos que son alimento, ¿verdad?, tú das gracias y listo. Es purificado por la oración. Por eso no es nada más un rito de que, ay, vamos a dar gracias por los alimentos. Ay, sí, a ver, ¿quién quiere orar? A ver, tú, ahora. Ay, no, estamos bendiciendo los alimentos, estamos purificándolos, estamos santificándolos, porque tú qué sabes a quién se fue ofrecido todo eso. Y repito, no es que el ídolo sea algo, pero nuestro agradecimiento limpia, purifica, bendice. Yo cuando oro por los alimentos no solo digo, Señor, gracias por los alimentos, sino digo, Señor, purifícalos, santifícalos, límpialos. Yo que voy a saber qué trae el alimento, ¿verdad? O cómo fue preparado, y más cuando vamos a los restaurantes, ¿verdad? Ay, Señor, echamos fuera demonios, ¿verdad? A veces no sabemos cómo lo prepararon. Pero nosotros en fe nos los tomemos y decimos, qué rico. Porque estás con fe. Si tienes dudas, mejor ni comas, hermano. Si vas a un restaurante y tú, ay, ¿qué me vas? No, entonces no comas. ¿Va? Pero para eso oramos, para eso agradecemos.
¿Por qué he de ser censurado por aquello de lo que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Y luego aquí viene el problema del que está tratando en Romanos. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles. ¿Cómo era el tropiezo a los judíos? Es que a veces el débil en la fe era un judío, y a veces el débil en la fe era un romano, o un griego, un gentil. A ver, ponme un ejemplo. Bueno, si por ejemplo el judío decía, ay, no, es que a lo mejor no purificaron, no le quitaron la sangre correctamente a esta vaca, ¿no? Bueno, pues entonces no comas. O sea, y él no va a comer legumbres solamente porque no sabe si esta vaquita la purificaste bien, la desangraste correctamente. Pues tú, por amor a ellos, dices, ok, vamos a guardar en el refrigerador, voy a comer legumbres contigo, mi hermano. Y sacan la ensalada y los dos comen ensalada. No eres tropiezo para el judío. Pero al revés, el judío cristiano, ¿verdad? De repente, pues que un cuate está comiendo algo que no es, ¿verdad? Y no sabe. Bueno, pues no lo juzga. Simplemente no lo juzga. ¿Verdad? No es tropiezo, no empieza con judaizar a la persona. Esos eran los judaizantes, los que añadían más cargas a la gente, ¿no? Por eso cuando hubo un problema con los gentiles, los judíos de Jerusalén cristianos dijeron, no queremos imponeros más carga, más que os apartéis de fornicación, pecados sexuales y de ahogado, de animales que los ahogan en agua, o sea, los que meten en el agua para matarlos, que provoca una adrenalina impresionante a los pobres animales, ¿verdad? Ni coméis sangre. 3 cosas nada más. Nada más, ninguna más carga, ninguna cosa. Ellos no vienen del judaísmo. Ellos son cristianos sin esas tradiciones, ¿verdad? No hagamos de una tradición una ley. Aguas, no hagas de algo cultural como una ley, ¿verdad? Pero sí tenemos ciertas reglas. Ya dijimos la sangre, ¿verdad? Lo ahogado y obviamente la fornicación. No digas, ay, es que en mi casa somos bien liberales y todos andamos desnudos en la casa. Bueno, será tu costumbre en tu familia, pero eso no es de Dios. Punto, ¿no? ¿verdad? Versículo 33. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. Y ahí viene el clásico. Ay, entonces tengo que darle gusto a todos. ¿Alguien ha preguntado eso alguna vez, verdad? Mira lo que dice este versículo. Yo no te contesto. Contéstate tú. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. ¡Guau! ¡Qué madurez! ¡Qué madurez! A ver, quiero verles las caras, ya se me durmieron. A ver, ¿están ahí todavía, queridos hermanos preciosos? ¿Sí? A ver, preguntas. Yo sé que hay muchas preguntas. A ver, ya les di bastante material para preguntar. A ver. ¿O se entendió? Se entendió. A ver, vamos a diferenciar entre esos dos. Una cosa Una es... pregunta. A ver, sale. Bueno, perdón, que estaba saludando. Nada más quiero aclarar. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Nos invitan, mi vecina me invita a comer el día después de Muertos. Muy bien. Yo no pregunto nada, comemos y al final ella me dice, ay, pues qué bueno que te comiste esto porque se lo había preparado a mi abuelita y a mi abuelito, que ya ves que vienen a comer en la noche. Y yo en ese momento, pues, ¿qué pasa ahí? No, Yo pues le ella... estoy compartiendo a ella de Cristo y pues ahí no me dijo ella nada, ni yo pregunté, como dice ella, que ni pregunta, pero ¿qué pasa si sí? bueno, ella te lo comiste. ¿Y por qué te lo comiste? Porque tú Bueno, sabes que eso a ti no te va a hacer daño, ¿verdad? sí, pues yo no sabía. Y además no sabías, primero no sabías, pero aunque hubiera sabido y ella no te hubiera dicho nada, te está invitando, por eso dice, y si queréis ir, no le hagas el feo, dice la Pabla. O sea, si te está invitando, ya sabes que es un impío, ¿verdad? Te está invitando, ¿verdad? Y te pone la comida. Tú puedes intuir, no, pues esto a lo mejor se lo dedicó a fulano, ¿no? O viene del altar de los muertos. Ya lo puso ahí. Pero tú oras por el Señor, sabes que, no, o sea,
Tú estás santificando tu producto. No has, ya comiste y al final, dices tú, al final te dice, ay, qué bueno que te gustó esto porque lo saqué del altar y tal. Pues no vas a vomitarlo ahí, ¿verdad? Ni nada, ¿verdad? Sino simplemente, mira, qué interesante. Y ahí es donde puedes decirle, pues mira, si me hubieras dicho, tal vez no lo hubiera comido porque no quiero que tú te sientas mal sabiendo que yo soy cristiano. Ahora, normalmente, los que nos invitan saben que somos cristianos, ¿no? Y tenemos ciertos principios. Y obviamente, a veces, hermanos, lo que pasa, y el caso que está poniendo aquí de los incrédulos es que a veces te invitan como para probarte, ¿no? Te invitan como para ponerte alguna trampita, alguna cosa así, ¿no? A ver si cae este cristiano, ¿no? Y te ponen ahí la botellota de ¿cómo se llama? De algo fuerte, a ver, de tequila o de vodka, ¿no? Así un poco más fuertes son. Un de esos, coñac, ¿no? Así, 40 grados de alcohol tiene el coñac nada más. 40, ¿verdad? 40 y algo tiene el vodka. No sé si el tequila tiene más, pero imagínate eso, ¿no? Un rompope, para que te des una idea, tiene 10 a 12 grados. Una cerveza tiene 5,5, para que calcules, ¿no? Y se emborrachan con la cerveza. Imagínate un coñac o uno de 40 grados. Ok. Obviamente tú no vas a emborracharte, ¿verdad? Tú vas a decir, no, gracias, ¿no? Pero si te... ok, vas a probar un poquito. Tú no estás acostumbrado, lo tiras, ¿no? No quiero, muchas gracias, no pasa nada, ¿verdad? Pero el problema es cuando alguien te está tentando, te está diciendo para ver cómo reaccionas. ¿Me explico? Entonces tú dices, no, mejor no lo como. O sea, te mantienes en las convicciones que esa persona piensa de ti en ese momento, ¿verdad? A eso se refiere Pablo. Yo sé que es difícil de ver este asunto. No sé si te estoy contestando, Vicky. Sí, gracias, sí, sí. Sí, porque ahí ya comiste, ¿verdad? Y además, bueno, es raro que pase eso. Se refiere en esos casos donde te están tentando. Ahora, los incrédulos. Pero, ¿qué de los hermanos que no tienen ese conocimiento, verdad? Ahora, es muy diferente la otra escena donde dice la Biblia que no quiero que os hagáis partícipes de los demonios. La idolatría está completamente, ¿cómo se llama? Anulada. Y si tú te inclinas ante un ídolo, en realidad dice la Biblia que detrás del ídolo, dentro del ídolo, no es una piedra solamente, hay un demonio. No os hagáis partícipes con los demonios, ¿verdad? Habla de la adoración, pero no habla de la comida ofrecida a los ídolos. ¿Me estoy explicando? Es diferente. Ni tampoco está hablando de sangre, ni de nada de eso que tenemos prohibido nosotros. Obviamente, ¿no? Ahora, si te pone un reptil que se arrastra y tú sabes que eso no, discúlpame, eso yo no como, no me hace daño, etcétera, y ahí sí ya no, ¿verdad? Ahí sí ya no, ahí ya no. Pero inclusive pues sería un poco debatible porque dice de todo lo que les pongan en la esa comed sin motivos de conciencia, bueno, pues total, lo santificas, ¿no? Y el Señor, pues aquí está, ¿no? No le voy a hacer, imagínate, vamos a Cuba, ¿verdad? Y que no tuvieran los hermanos nada que ofrecernos más que una serpiente que agarraron por ahí. Y son nuevitos, ¿no? Son cristianos nuevitos, no tienen nada que dar para poner en tu mesa. Y encontrar una serpiente, te la guisan y te la sirven. ¡Ugh! Para empezar, a lo mejor tú nunca has probado la serpiente, no sabes ni a qué sabe, te da un poco de asco, pero es lo que te pusieron con amor los hermanos tú, en el nombre de Jesús. No empiezas con una cátedra diciendo, ¿ya viste lo que dice Levítico? No, no vas a hacer eso, ¿verdad? El amor a los hermanos, o sea, pero con la conciencia limpia. Ahora, si no tienes esa conciencia de que Dios está viendo tu corazón y que tú no estás así obrando con mala intención y tú mismo fuiste a comer a propósito para darle en la torre al Señor, por supuesto, entonces no, ¿verdad? Hay libertad en Cristo Jesús. Nada más que no te vayas a libertinaje, o sea, no busques cosas así y tampoco hagas que por tu libertad otros que no tienen esa libertad, que tienen otra opinión, muy respetable, ¿verdad?, se pierdan. Entonces, si alguien dice, no, es que se tienes que reunir en sábado, pues tú lo bendices. Pues sí, hermano, reúnete en sábado. Es que es el día del Señor y si no te reúnes en sábado te pierdes. Bueno, ahí sí, respétame a mí también, ¿verdad? Yo no veo eso en la palabra del Señor, porque dice la Biblia, nadie os juzgue en días de reposo, por ejemplo.
Que nadie me juzgue a mí, pero yo tampoco voy a juzgar a aquel y decirle, ay, es que esto y aquello, ¿no? No, esa es su convicción, y si lo está haciendo con convicción, con fe, adelante, ¿verdad? No estamos hablando de cosas menores, ¿verdad? Secundarias. ¿Me estoy explicando? ¿Qué horas son, hermanos? 9:10. Ya me pasé. Pero bueno, qué bueno que pudimos digerir un poquito este asunto, porque sí era importantísimo, ¿verdad? Tratarlo. Sé que es difícil porque habla de conciencias y de quién es el débil y quién es el fuerte. A veces pensamos que es al revés, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no es así, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los principios ya nada más para retirarnos? Bueno, que este versículo no está dándonos libertad a comer absolutamente todo. No, la Biblia tiene sus leyes y no va a ser quebrantada la ley del Señor. Pero hay cosas que ya sí fueron abolidas en el sentido de, por ejemplo, los sacrificios para el perdón de pecados. Cristo fue que sacrificado, ya no se tiene que hacer ningún otro sacrificio, ¿verdad? Entonces me dirás, bueno, y cuando Pedro, recibió esa revelación y le dijo, mata y come, 3 veces pasó. Bueno, la interpretación correcta es que esos 3 hombres que venían no eran judíos y no se le permitía a los judíos entrar a una casa de gentiles. Y en cambio, cuando vio que eran 3 los que venían y 3 veces, entendió que no llames inmundo al que yo estoy santificando. Y se refería a las personas, mi querido hermano. El tema ahí no es la comida, pero obviamente cuando no vemos el contexto, empezamos a hacer de una alegoría una doctrina. ¿Me estoy explicando? ¿Verdad? Y sin embargo, cuando Cristo dice que por la oración, dice Marcos, hace limpios todos los alimentos, recuerda, alimentos, no cualquier cosa que no es alimento. El punto ahí es ese, el balance es esto. ¿Qué es alimento para Dios? Está permitido. ¿Qué no es alimento? Pues no lo comas. ¿Me estoy explicando? Porque ahora ya que ha avanzado la ciencia sabemos que hay muchas cosas que no deberíamos comer, ¿sí o no? A ver, los que son buenos para los videos de nutrición y demás, ¿verdad que hay cosas que lo menos posible? Claro, sí. ¿Verdad? Toda ¿Verdad? la comida chatarra, toda la comida procesada. Dios no ¿Es, la creó. es alimento? No, Dios no lo creó. No, Punto. Dios no lo creó. Lo creó la Exacto, industria. exacto. El refresco lo creó Dios. Pues no, ¿verdad? Tan Y es rico lo que que está sabe. matando a la gente, No es porque bebida. nuestro cuerpo no está diseñado para digerir esos químicos. Y entonces por eso venimos con los cánceres, con las enfermedades autoinmunes y todo eso, ¿verdad? Así que tengamos mucho cuidado. Oremos al Señor, ¿qué les parece para terminar esta meditación? Y yo sé que es un tema así medio peliagudo, ¿verdad? No quiero yo, si tiene duda después me pregunta un poquito más, ¿verdad? Y les puedo mandar a más picudos ahí para que nos expliquen bien todos estos detalles, ¿verdad? Pero es importante que tengamos este conocimiento y podamos definir. Acuérdese, ahorita en medio de nosotros puede haber algún débil que ahorita diga, híjole, ¿cómo es que entonces yo puedo comer algo sacrificado a los ídolos? Yo se lo explico con más calma poco a poco, ¿verdad? Pero de una vez le digo, el ídolo no es nada. Y no es de que vamos a buscar literalmente la comida sacrificada a los ídolos. No es que a propósito. A ver, ¿dónde está lo que están sacrificando a San Quilmas? No. Estábamos hablando de una eventualidad, ¿verdad? De algo. Obviamente vamos a preferir algo limpio, puro, orgánico, ¿verdad? Pero no te vas a condenar por comer una comida que fue sacrificada a alguien, ¿verdad? Esa no te vas a condenar, la Biblia lo está diciendo, la Biblia lo está explicando. Pero si alguien que es débil en la fe dice, cuidado, ¿cómo comas eso? Tú no lo comes, porque ya te lo dijo el hermano. Por la conciencia, no la tuya, la conciencia de él, no lo vas a hacer caer. Por eso un pastor no debería tener licores en su casa, porque recibe a personas que algunos, pues es un escándalo verte con algún, ni siquiera vino para cocinar, ¿verdad? Hay gente que se escandaliza por un rompope, o por un, no sé, o un calúa, o algo así. Entonces, pues sí, ahora yo, por ejemplo, yo nunca tomé. Usted me da una cerveza, y yo con media cerveza ya estoy viendo
Ya estoy viendo humo, literalmente. Disculpen, hermanos. Para empezar, no me gusta la cerveza. Pero si alguien se toma una cerveza, ¿no se va a condenar? Dije una, ¿verdad? Pero si tú vienes de ahí, ¿qué haces tomando cerveza? Si Dios te rescató de la panza de pulquero, ¿qué haces tomando pulque? Te vas a regresar, va a ser una tentación para ti, ¿verdad? No lo hagas, ¿verdad? Pero no pierdes tu salvación, ¿verdad? Por una cerveza. Claro que si yo lo digo abiertamente, a todo el mundo va a decir, ya estuvo el pastor, chachos, saquen las cervezas. No es eso. No agarres una cosa para libertinaje. La Biblia dice, no mires el vino cuando rojea. ¿Qué significa? Cuando te atrae, cuando dices, mira nada más. No, si estás así, tira las botellas. No. O sea, el vino se usaba para alegrar tu corazón, para festejar. Una bebida, además no es el vino de ahora, lleno de químicos. Era la fermentación natural de años y años, ¿verdad? Y la verdad, como tardaban tanto los vinos en fermentarse, la gente tomaba vino nuevo, casi jugo de uva, literalmente. No era vino con alcohol, o sea, era vino que apenas estaba fermentándose, ¿verdad? Vino nuevo, dice la Biblia, vino nuevo. Así que no pongas pretextos para decir que Jesús convirtió el agua en vino, así que echémosle ganas. No, Señor, no agarre esos versículos para licencia para pecar. No. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que nos dé siempre el balance, revelación, pero sobre todo en los temas de discusión. ¿Cuál es el principio, Señor, aquí? No vamos a juzgar a alguien. Y cuando un hermano débil nos juzgue en nuestra libertad, Señor, amémoslo. Comprendamos que todavía no tiene el conocimiento que nosotros tenemos, Señor. No seamos tropiezos para él, ni para ella, pero tampoco se juzgue nuestra libertad, Señor. Que ni uno ni otro juzgue el uno al otro, porque en algunas otras áreas nosotros también seremos débiles y otros serán fuertes. Nos falta conocimiento, Señor, por eso tu pueblo perece por falta de conocimiento. Llévanos al balance siempre, a la santidad, Señor. No necesitamos ciertas cosas, aunque estén permitidas, sean lícitas, no edifican, no convienen y sobre todo no me dejaré dominar por ninguna, incluyendo la música cristiana, las películas cristianas, el excesivo uso del internet para oír 1000 predicaciones al día y dejar de hacer lo que tenemos que hacer, dejar de cocinar por estar oyendo predicaciones, dejar de ir a trabajar por estar viendo películas cristianas, dejar de atender a tus hijos por estar oyendo cosas edificantes, entre comillas. No me dejaré dominar por nada, ni siquiera por lo bueno, Señor. Porque a veces no todo lo bueno es tu voluntad en la cantidad que la bebemos, que la tomamos. Señor, ayúdanos a ser balanceados y a ser guiados por tu Espíritu, Señor. Porque aún las cosas que decimos cristianas y que son cristianas, si se hacen fuera de orden y fuera de tu voluntad, Señor, nos van a alejar de tus propósitos. Pero gracias, Señor. Santifícanos más. Madúranos más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, queridos hermanos.